Hello, Mr. Goodbean. How are you? Are you ready? I am. Yes, I am fine. Nice. Are you working? Today is not. No, you are not working today. Okay. Hello, Mr. Miguel Today in my Angel. house. Ah, you're in your house. Nice, Mr. Goodbean. Hello, Mr. Miguel. How are you doing? Hello, teacher. I'm fine. Nice. Nice, Mr. Miguel. Hello, Abigail. How are you doing, Abby? Hi teacher, I'm very fine. Nice, Abby. Great. Hey, hello, Mr. Elmer. How are you doing? This is your first class, right? Yes, hello teacher. Are you great? Yes? Nice. Okay, guys, we're going to start the class. And I want you to tell me what did we study last class? What was the topic? ¿Qué estudiamos la clase pasada, jóvenes? ¿De qué se trató la clase? Gerald and infinitive. Gerunds and infinitives. Yes. And can you give me an example? Abby, can you give me an example? En español se lo voy a decir, no estuve presente en la clase, pero entiendo de que, por ejemplo, serían los verbos to get, agregándole el to. Okay. Gerald, creo. That is the infinitive. If you add to, right? In the gerund. Reading, for example. Greeting, you need to add ing, right? ING. Excelente. Bien. Can you give me an example, a sentence, Mr. Goodbean, using a gerund? Teacher, repeat the explication, please. Ok, denme un ejemplo de una oración utilizando un gerundio. A Mr. Goodbean no le pude escuchar bien. Okay, teacher. One example. I'm studying right now. Okay, I am studying right now. Yeah, it could be one. That is present continuous, right? A gerund. Yeah, it would be Alan can't stand riding on trains. Okay, Mr. Goodbean. Just check can't. Ahí can't. Tiene un error, Mr. Goodbean. Pero sí, stand riding on trains. Okay, that would be great. Just check can't, right? Bien. And what about one using an infinitive? So, ¿alguien más que me pueda dar un ejemplo de una oración utilizando infinitivo? Ya me dieron dos con gerunds, pero díganme una con infinitivo. To read, to play, to go. Tell me one example. Mr. Elmer Pacheco, can you give me one? Mr. Miguel. Listen to music. Listen to music. Ok. En ese caso necesito otro verbo, mister. Esa es una oración normal. I listen to music, right? You can say, I like to listen to music. That would be one. I like to listen to music. Esa podría ser una, ¿verdad? Está utilizando dos verbos, ¿verdad? Or I want to listen to music. That would be another, right? Ok. De hecho, ahí estuve revisando las tareas de algunos. Y sí, están bastante bien con el uso, ¿verdad? Del gerunds y de los infinitivos.
Ahí les envié ya la respuesta, solo corrijan igual ustedes las que tuvieron malas. So, if you don't have any questions about gerunds and infinitives, we're going to start with a new topic. So, if you have questions, tell me now. ¿Tienen preguntas? ¿Dudas sobre el infinitivo, los gerundios? ¿O podemos iniciar un nuevo tema ahora, chicos? Nos dejó Mr. Goodwin. I know, teacher. ¿No? ¿No hay dudas? Ok. Mr. Elmer. No Miguel. dudas, teacher. No hay duda. Excelente. Bien. So, we're going to start with a new topic. Vamos a comenzar, jóvenes, con un nuevo tema. Díganme, ¿cuál es el verbo be en presente? ¿Cuál es el verbo be, chicos, en presente? Eso lo vimos el ciclo pasado, el verbo be en presente. En present sería am, are, is. Am, are, is. Bien. Entonces, ahora, Abby, vamos a estudiar el verbo to be, pero en pasado. ¿Ok? So, that is the new topic that we're going to study today. So, let's go to the presentation, right? It's nice. Okay, guys, we're going to start with simple past of verb to be. Ya Abby nos dijo que en presente era am, is y art. Cuando estemos hablando del pasado del verbo to be, vamos a hablar de was y were. Solo dos opciones tenemos, ¿ok? So guys, let's start. And here we have simple past verb to be. Singular form. Vamos a comenzar con la forma singular. Y acá tenemos la primera. Ya sabemos que am, I, es la primera persona singular, ¿verdad? Y tenemos el verbo correspondiente am. Eso sería en presente. Cuando usted vaya a hablar en pasado utilizando el verbo be, va a utilizar was. En vez de am, va a pasar a was. I am, I was. Yes? Then we have he. He es de la tercera persona, el singular, ¿verdad? Y tenemos el verbo correspondiente que es is. En vez de is, cuando estemos hablando ya en pasado, vamos a utilizar was. He is, he was. Also, you have she is, she was. Yes? And it is, it was. Entonces, para reemplazar am y is, que están en presente, vamos a utilizar el verbo to be en pasado, was. ¿Ok? So, I am, I was. He is, he was. She is, she was. It is, it was. And what is the meaning? For example, Mr. Elmer, ¿qué significa I am? I am. ¿Qué significa? Soy. Yo soy. Yo soy. Excelente. Entonces, en pasado, ¿cómo sería I was? Fui. Yo fui o yo estuve, ¿verdad? Porque es ser o estar el verbo to be, ¿verdad? Excelente. Bien. Then we have... Yo estaba, teacher. O yo, ya, yo estaba si lo usan como estar, ¿verdad? Puede ser o estar. Muy bien. Then we have simple past verb to be. Acá les voy a mostrar cómo realizar oraciones afirmativas y oraciones negativas utilizando el verbo to be in past. So, the first one, affirmative, subject plus verb be in past plus the complement.
So wait. ¿Ok? Vean, tenemos el sujeto de la oración, luego el verbo be en pasado, más el complemento. Esto es para una oración afirmativa. Y tenemos algunos ejemplos. El primero dice, I was at home yesterday. Yo estuve en casa ayer. Y si se fijan, el pronombre I es el sujeto de la oración, luego el verbo to be en pasado, que sería was, at home yesterday sería el complemento de esa oración. Also we have, my sister was at home yesterday. Mi hermana estaba en casa o estuvo en casa ayer. Vean, my sister es el sujeto de la oración. Y como se refiere a ella, ¿verdad? Usted va a utilizar el verbo was, que sería el pasado del verbo to be. And at home yesterday es el complemento de esa oración. Luego tenemos my cat was next to the car. Vean, my cat, que podría ser o reemplazarse por el pronombre it, ¿verdad? Va a utilizar el verbo was y luego tienen el complemento de esa oración. ¿Ok? Entonces, estamos que esta es la forma afirmativa. Yes? For example, Mr. Miguel Cuellar. Can you give me an example using an affirmative sentence? ¿Puede decirme un ejemplo, otro ejemplo? Utilizando was de forma afirmativa, ¿cómo sería? Like it was next to the bicycle. My. ¿Cuál es el sujeto? Next Perdón. to the sujeto es bicicleta. Ah, my bike. Ajá. Was next to. My sería que ver my pet. O sea, el sujeto sería pet, mascota. Ah, my Was pet. next to the My pet was Pet. next to the house, maybe. bicycle. Oh, the bicycle, okay. My pet was next to the bicycle. Bien, muy bien. Ahí usted está utilizando el verbo to be en pasado, ¿verdad? Está hablando de su mascota. Okay, next. So, let's continue with the negative form. For the negative form, we have subject plus verb in past plus the word not plus the complement. En este caso de la negativa tenemos el sujeto, el verbo be en pasado, más la palabra not, que sería el negativo, y el complemento. Yes? So, let's see some examples. I was not at home yesterday. Vean, el sujeto de nuestra oración en este caso es I. Tenemos was, que sería el verbo to be en pasado, y la palabra not después del verbo to be. Luego tenemos at home yesterday, que sería el complemento de la oración. ¿Ok? So, my sister was not here last year. Vean, de nuevo tenemos my sister como sujeto de la oración. La palabra o el verbo en este caso was en pasado, ¿verdad? Y not, que sería la negación, ¿verdad?, de esta oración, y el complemento. Also, my cat wasn't next to the cart. Ven, ustedes también pueden tener o utilizar la forma larga
que sería was not, o simplemente hacen una pequeña abreviatura, ¿verdad? Es wasn't, que sería the short form, la forma corta, ¿verdad? O abreviada de was not, ¿yes? Entonces usted puede decir, my cat wasn't next to the car, or my sister wasn't here last year, or I wasn't at home yesterday, right? También puede utilizarla de esa manera. Okay, so tell me an example. Let's see, Mr. David, can you tell me an example of a negative sentence? Una oración negativa utilizando el verbo be en pasado, pero siempre en singular, ¿verdad? Can you tell me one example? Good afternoon, teacher. Okay. Good afternoon. Nice. My sister wasn't here in the store. My sister wasn't here. Wasn't here in the store yesterday. Yesterday. Okay, my sister wasn't here yesterday, right? In the store yesterday. In home. In the store or at home. Town. Okay. My sister wasn't here. Okay, that is the complement, right? But that is wasn't. Okay. Vea, está correcta Sí. porque usted está utilizando la estructura gramatical correcta, ¿verdad? My sister wasn't here, right? Y luego usted tiene el complemento de la oración, ¿ok? So, vean, es muy fácil. Thank you, mister. Es muy fácil utilizar el verbo to be. De hecho, solo tiene que aprenderse la estructura gramatical y con qué pronombres usted va a utilizar was, ¿verdad? Y con cuál pronombre usted va a utilizar were, ¿ok? So, let's continue with the interrogatives, las preguntas. First, you're going to have the verb be in past, plus subject, plus complement, plus the question mark. Yes? For example, was my sister at home yesterday? The answer, if it is affirmative, yes, she was. Or if it is negative, no, she was not. Entonces, para realizar una pregunta con el verbo bien pasado, ¿verdad? En este caso, esta es una pregunta de sí y no. Primero tiene que colocar el verbo be en pasado, luego el sujeto de la oración, más el complemento y no se olviden del signo de interrogación. En inglés solo utilizamos signo de interrogación al final de la pregunta, ¿ok? Y tenemos dos formas de contestar. Si la respuesta es positiva, usted tiene yes, she was. Solo la palabra yes, el sujeto, en este caso she, ¿verdad? Y el verbo be en pasado, was. Si es negativa, tendrá la palabra no más el pronombre y luego va a obtener el verbo be en pasado y la palabra not, que sería lo negativo, ¿verdad? Entonces, was my sister at home yesterday? Yes, she was. Or no, she wasn't. ¿Ok? Bien.
¿Tienen preguntas acerca de las yes, no questions en interrogative form? No, teacher. Nice. So, also you have the WH word questions. Recuerdan que tuvimos una clase de WH words. ¿Cuáles son los WH words, jóvenes? Denme algunos ejemplos de WH words. ¿Cuáles serían? Okay, what? What? Why? Where? Ajá. What else? Who? Yes, who? How? Which? Which? Ajá. How? Okay, nice. So, esas son las WH word questions. So we have WH word plus verb be in past plus the subject plus the complement and the question mark. Para realizar una interrogante utilizando una WH word, primero vamos a utilizar la WH word, luego el verbo be en pasado, más el sujeto y el complemento. Y claro está el signo de interrogación. Acá tenemos un ejemplo. Where was your sister yesterday? Vean, la WH word, where, luego tienen el verbo be en pasado, was, your sister, que sería yo. Les decía, tenemos la WH word, where, luego el verbo en pasado, was, your sister sería el sujeto de esta pregunta y luego tenemos el complemento. Cuando ustedes tengan que responder una de estas interrogantes, deben hacerlo de forma completa. Acá no se vale que solo ponga yes o no, no. La respuesta tiene que ser de forma completa. Por ejemplo, where was your sister yesterday? She was at home yesterday. Vean, la respuesta es completa. ¿Ok? Questions? Okay, teacher. ¿Tienen preguntas sobre las WH words? Questions? No? Can you give me one, Miss Wendy? No, teacher. No, can you? Nice. Miss Wendy, give me an example of a WH word question. Deme un ejemplo, Miss Wendy. ¿Cómo sería una pregunta con WH word? In past. Yes? Where was my brother yesterday? Okay, where was my brother yesterday? Ajá. ¿Y cuál sería la respuesta, Miss Wendy? You can say he was at home, he was in the hospital, or he was at church, In the house. in the restaurant. Yes. Okay, Miss Wendy, that's nice. So, what about one with yes, no question? For example, Mr. Goodwin. Una interrogante con yes, no question. Was he in the school? Was he in the school? The answer? Yes, he was. Yes, he was. Or no, he wasn't. Right? He wasn't. Yes, that is great. Thank you, Mr. Goodwin. Okay, so if you don't have questions at all, we're going to continue, right? Vean, esto es con la forma singular. So, let's see the plural form. Simple past verb be. First, we have we. We are.
This is plural, right? In past, we were. Yes? Then, you are, you were. They are, they were. Entonces, esta es la forma plural. En pasado, el verbo are va a ser were. ¿Ok? So, we are, we were. You are, you were. They are, they were. This is the plural form. So, let's see the affirmative form. First, you have the subject plus verb in past plus the complement. La estructura gramatical es la misma tanto en singular como en plural, solo que va a cambiar el sujeto y el verbo, ¿verdad? Tenemos acá algunos ejemplos. We were at home yesterday. Vean, sujeto, we, el verbo be en pasado, were, porque es el correspondiente, ¿verdad? Al plural. Luego tienen at home yesterday, que es el complemento. Also, my sister and I were at home yesterday. Vean, acá estamos hablando de dos personas, ¿verdad? Mi hermana y yo. Entonces es plural. Vamos a utilizar ahí el verbo were. At home yesterday sería el complemento de esa oración. ¿Ok? Also, we have the negative. Subject plus verb be in past plus not plus the complement. Examples. We were not at home yesterday. Ven, tenemos el sujeto, we, el verbo be en pasado, were, la palabra not, que sería la negativa, ¿verdad? At home yesterday, el complemento de esa oración. My sister and her friend weren't here last year. Ven, acá ya tenemos la forma corta, ¿verdad? Que sería weren't here last year. Entonces tenemos igual dos opciones. Pueden utilizar were not o la forma abreviada weren't, ¿verdad? So, questions. Vean que es lo mismo. Simplemente usted va a ir cambiando el verbo to be de acuerdo al sujeto que ustedes tengan en la oración. En este caso, como estamos hablando de plural, vamos a utilizar were. Yes? Questions? Doubts? No? Is everything clear, guys? Are you there? Yes. Yes, teacher. Okay, thank you. Thank you. So, let's see the simple past verb be, in this case, the interrogative. Verb be in past plus the subject plus the complement plus question mark. Examples. Were my sister and her friend at home yesterday? Como esta es una pregunta de sí y no, tenemos dos opciones. Si es afirmativa, yes, they were. No necesitamos agregar mayor información. Con esta es suficiente, ¿verdad? Solo yes, they were, o si es negativa, no, they were not. Yes? Y así está correcta la respuesta. Pero igual, si tenemos una WH word question, tenemos primero la WH word que ya ustedes me mencionaron, que puede ser which, where, why, who, etc., ¿verdad? Tenemos el verbo be en pasado, el sujeto, complemento y el signo de interrogación. For example, where were your sister and her friend yesterday? ¿Ok? Tenemos WH word, where, luego where, que sería el pasado, el verbo be, your sister, el sujeto de esa oración, en her friend, ¿verdad? Serían ambos los sujetos. Luego el complemento y el signo de interrogación. Recuerden que esta es una pregunta abierta que tiene que ser una respuesta larga, ¿verdad? Por ejemplo, they were at home yesterday. Yes? Entonces, vean,
esta es la forma de utilizar el verbo be en pasado con sujetos, en este caso plurales, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. Ahí ustedes solo deben identificar qué verbo van a utilizar, ¿verdad? Si es was o si es were. ¿Tienen preguntas, comentarios? Tell me now. No, teacher. No? Is everything clear? Okay, nice. Excellent. Excellent. Okay. So, continue. Si voy muy rápido, igual díganme. Si Teacher, no una cambia, pregunta. díganme. Tell me, Miss. Solo en las WH question, Ajá. solo en las preguntas se va a responder de forma completa, no negando sí o no, sí, como lo explicó, solo hay que responder completamente, casi toda la oración. Exacto. Si usted se fija, es una oración afirmativa la que usted escribe, ¿verdad? Como respuesta. Aquí sí tiene que ser de forma completa, ¿verdad? Es una pregunta abierta. En cambio en la otra no, ¿verdad? Porque solo le está preguntando, ¿estuvo tu hermana y su amiga en casa ayer? Entonces usted dice sí o dice no, ¿verdad? Si usted de igual forma quisiera agregarle más información, está correcto. Pero si no, simplemente con que diga yes, they were es más que suficiente y está correcto. ¿Ok? O si usted quiere agregar más información, puede decir yes, they were at home yesterday. ¿Verdad? Pero de igual forma estaría dando un poquito más de información. Pero si usted quiere dejarla solo de yes they were or no they were not, están correctas. Pero las de WH were no, porque esas son preguntas abiertas. Usted tiene que dar una respuesta larga. ¿Ok? Y siempre tomando en cuenta la estructura de la pregunta, ¿verdad? En este caso ustedes están utilizando were, que sería el pasado del verbo to be, entonces usted tiene que contestar utilizando were, ¿verdad? Siempre manteniendo la estructura que se haya utilizado en la pregunta, así deben de contestar. ¿Ok? Yes, teacher. Excellent. Nice. Nice, guys. So, here you have other example. Sorry. Okay. Was and were, right? There you have some examples, right? Affirmative, I was happy, or he was hungry, she was a nurse, it was big, right? Esta sería en la parte singular y plural. We were early, you were at school, they were quiet. Yes? Entonces esta sería de la forma plural. También tenemos el negativo. Who wants to help me reading? ¿Quién me ayuda a leer las negativas? Wendy? No, teacher. Okay, thank you. I wasn't sad. Okay. She wasn't Thirsty? thirsty. Ajá. She wasn't a teacher. Okay. It wasn't small. Nice. We weren't late. Okay. You weren't at home. Ajá. You weren't at home. Excuse me. That is yeah. They weren't noisy. Excellent, thank you, Miss Wendy. So, ahí tenemos la parte negativa, ¿verdad? Y ahí les indica que ustedes pueden utilizar la forma corta, wasn't, or was not, y está correcto. De igual forma tienen weren't or were not, ¿ok? So, questions. The affirmative one, they were happy, that is a sentence. En ese caso, para cambiar esa misma oración a una pregunta de sí y no, solo cambia ¿qué? La posición del sujeto con el verbo. Vean ahí, tienen they were happy, esa es una oración afirmativa. Si la van a hacer pregunta,
Were they happy? Solo cambian la posición del sujeto con el verbo to be. Y, por supuesto, se le agrega el signo de interrogación. Y la respuesta, short answer, vean, yes, they were, or no, they weren't. Tenemos el otro ejemplo ahí también, she was rich. Esa es una oración afirmativa. Si usted quiere hacer esa misma oración, pero en pregunta de sí y no, primero tiene que ser el cambio, ¿verdad? Del verbo con el sujeto, el complemento y agregar el signo de interrogación. En este caso sería was she rich? Y la respuesta, yes, she was. Or no, she wasn't. Yes? Luego tenemos WH word, where, why, when, más el verbo, puede ser was o puede ser were, ¿verdad? Y tienen los sujetos de acuerdo al verbo. Y el complemento, por ejemplo, where was he sick? Por ejemplo, ¿verdad? Or why were you ready? Or why were you tired? Right? Or when was she ready? Por ejemplo, ¿verdad? Esa sería una pregunta abierta. Ahí tienen otros ejemplos, ¿verdad? Why was he angry? He was angry because he was hungry, for example, right? Or where were you yesterday? For example, if I ask you, let's see, Mr. David, where were you yesterday? ¿Cómo respondería usted esa pregunta? Where were you yesterday? What? I was. Playing soccer yesterday. Playing soccer yesterday. Ok. En ese caso, Mr. David tendría que ser pasado continuo. Pero acá le estoy preguntando solo con el pasado del verbo to be. Entonces sería, where were you yesterday? Usted me puede decir, I was in the soccer field. Por ejemplo, yo estaba en la cancha de fútbol. Yes? Or I was at the home. Or I was at the church. I was at the restaurant. Yes? Entonces así puede usted contestar esa pregunta, ¿verdad? Also you have, when was she nervous? Okay. And who were those people? Igual, ¿verdad? Ustedes pueden ir realizando preguntas utilizando las WH word. Recuerden, solo recuerden que tienen que responder con la misma estructura con la que les han hecho la pregunta. No, ¿ok? No puede responder en pasado o continuo, por ejemplo, o en presente, ¿verdad? Si la pregunta se la están haciendo en pasado con el verbo be, ¿ok? No sé si tienen dudas, preguntas, o están listos para un ejercicio, jóvenes. De hecho, el verbo be en pasado es muy fácil, ¿verdad? Es casi similar al verbo be en presente. Simplemente ustedes tienen que, repito, aprenderse, ¿verdad? El sujeto, qué verbo va a utilizar con cada sujeto y también la estructura, ¿verdad? Cómo van redactadas las oraciones afirmativas, las oraciones negativas, las preguntas de sí y no y las preguntas con WH words, que serían preguntas abiertas, ¿verdad? Miss Tania? Yes, teacher. Hello, Miss Tania. Is everything clear? Yes? Teacher. Nice, Mr. Miguel. Okay. Yes, Miss Tania? Okay. If there is a minus, is the negation wasn't or weren't. ¿Verdad? Si tiene el signo menos, eso va a indicar que la oración va a ser en negativo. Tenemos la primera. Last year, my best friend, 22 years old.
¿Cuál verbo utilizarían ahí? Last year my Was. best friend. Exactly. Last year my best friend was 22 years old. Yes? ¿Por qué? Porque estamos hablando de mi amigo. Ahí puede ser ella o él. Y como es singular, vamos a utilizar el verbo was. ¿Ok? So guys, you have 10 minutes or 8 minutes. Quiero que realicen estas 15 oraciones y las escriban en su cuadernito si ustedes tienen ahí a donde anotar, ¿verdad? Y yo se las voy a preguntar. Tienen 5 minutos, mejor 5 minutos para poder realizarlas, ¿ok? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Si no hay preguntas, trabajen en estas 15 oraciones. Recuerden que si tiene el signo menos va a ser negativa. Hi, Miss Tania. How are you? Es que me puedo unirme a la clase. ¿Por qué, Miss Tania? ¿Qué pasó? ¿No pudo unirse con el link? Es que sí, al final lo he logrado. Estoy desde mi celular, Ok. pero la verdad que no escuché la clase desde el link. Digo porque ha puesto una tarea recientemente y la verdad no escuché bien la clase. Ok. Vaya, Miss Tania. Igual, el video queda grabado. Usted puede ir y revisarlo, ¿verdad? Para que aprenda la estructura que hemos estudiado ahora. Y por el momento, por el ejercicio, si usted no ha entendido, pues no lo realice ahorita, ¿verdad? Pero igual va a ser su tarea realizarlo en casita y enviármelo, ¿verdad? Para ver yo cómo estamos ahí con el aprendizaje, ¿ok? Ok, teacher, de acuerdo. Nice. Thank you. Una pregunta, teacher. Dígame. No he encontrado algún espacio o donde se le envían las tareas, porque revisar la plataforma y no he visto nada de eso. Vaya, Mr. Goodwin, usted lo tiene que hacer por mensaje. Mensaje privado ahí en la plataforma. ¿Se acuerda cómo utilizar los mensajes privados? Si gusta, yo le voy a enviar un mensaje ahí en la plataforma y ahí donde le llegue el mensaje, usted solo adjunta el documento que me desea enviar y ya ahí lo califico yo, ¿verdad? Ya sea en Word o PDF. Okay, guys, let's check some sentences. What about the number 2? Do you have number 2, Mr. Elmer? Yes? Perdón, teacher, la tercera tengo. La tercera, ok. Who has the number 2? ¿Quién tiene la número 2? Ok, Mr. Goodwin, tell me. The weather was cold when we were in Berlin. Excellent, nice. So the weather was cold when we were in Berlin. Nice. Thank you, Mr. Goodwin. 3, Mr. Elmer? 3? Okay. Why was you so angry yesterday? Why were you so angry yesterday? Excellent, nice. Number 4. Do you have number 4, Miss Wendy? Number 4? Yes. Okay. At this time last year, Sandra was in Paris. Excellent. At this time last year, Sandra was in Paris. Excellent. 5. Do you have number 5, Mr. Miguel Angel?
Tiene la número 5, Mr. Miguel. Okay, fine. Ok. Okay, fine. We were tired because it was late at night. Excellent. We were tired because it was late at night. Excellent. 16. Abby? Do you have... Yes, teacher. Okay, tell me. 6. Tim wasn't asleep at 10 o'clock yesterday. Excellent. Tim wasn't asleep at 10 o'clock yesterday. That is a negative one. Excellent, Abby. Nice. 7. What about 7? Mr. Davy, do you have the number 7? Small, Mm-hmm. but it was very clean. Okay. Our hotel was last year small, but it was very clean. Nice, Mr. Davy. Thank you. Let's see number 8. Kenya, do you have it? Yes, Tell me. I phone you at the weekend, but you were home. Excellent. I phoned you at the weekend, but you weren't at home. That is negative. Thank you, Kenya. Nice. And 9, Mr. Miguel Cuellar. My dad. My dad? My dad was at work the whole week because he was ill. Ok, en ese caso sería my dad wasn't. Estamos hablando del papá, ¿verdad? My dad wasn't at work the whole week because he was ill. Yes? Okay, thank you, Mr. Miguel. Okay, guys, we're going to stop here and I want you to continue doing the other sentences at home, okay? Terminen las oraciones en casa, chicos, y me las envían por mensaje, ¿verdad? Y ahí se las voy a revisar yo, okay? So if you don't have any questions or any doubts, guys, we're going to finish the class. ¿Tienen preguntas, chicos? ¿No? No, teacher. Ok, recuerden No, que... teacher. Excelente. Esta semana... Thank you. Esta semana vamos a realizar la primera evaluación. Así que estén pendientes de la plataforma Edmodo y ahí pues les va a aparecer la primera evaluación. Recuerden que tiene fecha límite para entregarla. Entonces, pendiente. Si por algún motivo usted no puede realizar la evaluación en la fecha estipulada, escríbame un mensaje a la plataforma y indíqueme, ¿verdad?, por qué usted no puede realizarla o por qué no pudo realizar la evaluación para poder reprogramársela, ¿verdad? Recuerde que si usted se tarda 3 días, 5 días después de la evaluación, así también su nota va a ir disminuyendo. Ya no va a ser en base a 10, puede que le quede en base a 5, dependiendo del tiempo que usted se tarde para realizar la evaluación. ¿Ok? Así que estén pendientes de la plataforma. Yes? So guys, questions? Doubts? No? Okay. No, teacher. Okay, guys. So guys, see you next No, class. teacher. Have a nice day. Take care, guys. Bye-bye. Have a nice afternoon, teacher. Thank you, Bye-bye. mister. You too. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Bye. See you.